Ah, Aracaepe Mendá, señora. El 9 de junio. ¿Y usted creía que él era militar? O sea, todo el tiempo, él por ejemplo, militar, José Homba, supuestamente, ¿no? No. Se ha hecho esa por la y trabajo, ¿ves? Él me hace promesa que me va a llevar en el cuartel, que me va a presentar a sus jefes, que me va a presentar esto que aquello. Por favor, hagas promesas sobre el video. Y nunca me llegó a llevar. Apenas tú, ese poder, pesa poder. Y cuando yo le menciono que yo me quiero ir en su trabajo, ella me amenaza ya. Realmente ya me empieza a amenazar. Es gente, señora. En guaraní me dice, ani estela macaneate, ani estela cereca, porque... Lo yuyo, Catalina. De la secuay, dice. Mía jala y palabras se tortura así en mi mente así. Yo era católica, por decirte, ¿verdad? Y él me llevó a la iglesia de cristiano. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Esos pastores me llevan y reza por mí, ¿verdad? ¡Fuera! Así me llegó a cambiar, por decirte, mi mente. Él me convence. Ese comencé a algo y no necesito quizá más. Porque siempre él me viste de rojo, mi labio rojo, mi uña rojo tiene que estar. Así es, yo tengo que estar porque yo voy a ser la esposa de un coronel. Pero andas a ir al coronel, pero no entendía. Es falso. Cada falso testimonio ni mentir. ¡Mentiroso! ¿Y cómo pillaste, señora? ¿Va a le pillar? Yo ya presentía lo, señor, porque ya poterei. ¡Qué mentiroso que sos! Ya poterei. Que eso, cuando es buena mi trabajo, vos no te vas a salir en tu trabajo, después ya me voy a jubilar, en agosto. ¿Vas a tomar retiro, verdad? Ya vale la servía, ya vale tereima, allá. Pero antes hice la comandancia, hace una vez por semana me va a firmar, pero sí hay que presentar, y vos no me vas a llevar en tu trabajo a conocer, hace un viaje a ella, ya da más besa y nervioso, me hace esa mirada así que satánico. Doña Telvina, de la deroga propio, hoy que la deroga, mendama hoy ejercer, pero adicio, ya pupaiste la vida, ¿verdad? Y ya pupaiste, no más apenas me tenido de medas a Pandla y ya o de militar falso de o que se me envió ahora de más hoy comer. La pinta yo de menos. De ahí con mantener su ocupación. No, hay que me tener un vaso de leche la cero, a ver. Inclusive, yo soy su esposa, después de casarme, yo tengo que poner la cena para él. Maldita sanguijuela. Porque yo soy su esposa y como toda la ama de casa se amonían a su escena, Pepe. Rata de dos patas. Y él no trabajaba. Empanada, croqueta, lo que sea, sándwich, hace ese negocio o sea nada. Porque él nos toma cocidos ahí. O sea que en Dembo, tú y la de copetina ganan va por París, a las ayer eso dice naranja. Sí, a la gente dice nada. Nunca en estos 3 meses que estuve con él entramos en el supermercado y llenamos la heladera más. ¿Qué pasa, el desgraciado? Jamás en la vida agarra un 100.000 y me dice, bueno, toma esposa mía, dejó peluquería, no sé. Hay que hacer todo el día y me perfecta, linda, pero se sigue Juliana. Nunca me das plata. No tengo dinero. Pero sí sabe mentir y sabe... Inclusive me roba de mi caja, porque yo estando todo el tiempo con él, se me gastó en mi alquiler a pagar. Por ejemplo, dice madre. Porque ahí se vive plata. ¡Hijo de p***! ¡Era un descarado! Me fui hoy para hablar al comisario, ¿verdad? Y le llevé a 4 pastores más que le jodió. A uno le jodió 12 millones. A otro 10 millones por el auto. Le estafó. Trajo su auto de 35 millones. Y a otro pastor le jodió 3 millones. Y a otra señora le jodió así 1 millón. Así o José. ¡Ay, que es un ladrón descarado para su robo así! No hay mal que por ella no venga, entonces por lo menos ahora ya está detenido. Pero de Menaye pegamos, señora. De Menaye ese, Sea la de Roma grande. Por eso no quiero trabajar.